Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Felices de poder estar nuevamente juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. No hay nada mejor que empezar el día pidiendo al Padre Celestial que bendiga su palabra y que su Hijo amado nos inspire. El tema de hoy se titula El Verbo de Yahweh. El texto bíblico lo encontramos en Daniel 10:11 que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahshua, y el Verbo era Yahshua. Aquí, Juan emplea el término para designar al Mesías, quien vino para revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre, así como un discurso es la expresión de ideas. El Eterno ha expresado su voluntad divina y su propósito mediante la creación y mediante la revelación. En el verso 18, Juan presenta su razón para hablar de Yahshua como el Verbo. Él vino para dar a conocer al Padre. La designación de Yahshua mediante la palabra Logos en el Nuevo Testamento es empleada únicamente por Juan en su Evangelio y en 1 de Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13. El término identifica a Yahshua como la expresión encarnada de la voluntad del Padre, de que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Como el pensamiento de Yahweh hecho audible. El Mesías, el Verbo, el unigénito de Yahweh, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Yahweh, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y el Hijo del Altísimo, hablando de sí mismo, declara: Yahweh me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de mis obras. Eternalmente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Los ángeles son los ministros de Yahweh, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él, y valiéndose de sus rápidas alas, se apresurarán a ejecutar la voluntad del Altísimo. Pero el Hijo, el ungido de Yahweh, tiene la supremacía sobre todos ellos. El Mesías era el Dios esencialmente y en el más elevado sentido. El Mesías, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, como una persona distinta, y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo, el comandante de los seres celestiales, y recibía el homenaje de adoración de los ángeles por derecho propio. Hay luz y gloria en la verdad de que el Mesías era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh. Este era en el principio con Dios. Yahshua, el Verbo, el unigénito Hijo del Altísimo, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar todos los designios y fines de Yahweh. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por Él y para Él. Los ángeles son los ministros de Yahweh, que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él, y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Yahweh. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Yahweh, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Yahweh desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Yahweh. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Yahweh fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.